Hermanos, el título de esta predicación, hermanos, en la mañana yo les compartí un tema y el tema era, ¿has encontrado un tesoro? Y hablábamos, hermanos, acerca de aquellos 4 leprosos, hermanos, que se mencionan precisamente en el libro, hermanos, del segundo libro de Reyes, cuando los sirios, hermanos, sitiaron a Israel, hermanos, a Samaria, son sitiados, y era tanto, hermanos, la gravedad, era tanta la situación, hermanos, que había de escasez de alimentos, que dice ahí, hermanos, que aún, hermanos, el estiércol de las palomas era vendido para comer. Fíjense bien, hermanos, el estiércol de las palomas. Aún dice que delante del rey se presentaron un par de mujeres y que una de ellas agarró a su niño, fíjense bien, hermanos, agarró a su niño, lo mató y lo coció para que comieran ambas mujeres. Y el trato fue entre ambas mujeres. Se le dijo, mira, hoy yo voy a matar a mi hijo para que nos lo comamos y el día de mañana a ti te toca. Obviamente una de esas dos mujeres pues dijo que sí, pero cuando llegó el tiempo señalado no lo mató. Fue movida en el amor de madre, fue movida a misericordia y no efectuó eso. ¿Y qué pasó? Dice que ese caso lo expresaron delante del rey, lo expusieron delante del rey. Al rey le dolió tanto en su corazón, hermanos, que simplemente se podía ver que el rey traía luto en su interior. Pero llega un tiempo, hermanos, en que ya el hambre era aún más abundante. Y dentro de eso, hermanos, en esa abundancia, hay 4 leprosos. Dice que estaban a la puerta de la ciudad. Ustedes saben, hermanos, que de antemano un leproso no podía juntarse con la gente que tenía salud, aparentemente. Un leproso tenía que ir por la ciudad y tenía que decir, inmundo, inmundo, inmundo. ¿Para qué? Para que la gente se apartara. Ellos tenían un sitio especial, una ciudad de refugio que era exclusiva para ellos como leprosos. Lugares muy apartados, hermanos, donde llegaban sus familiares y le tenían que dar comida, les tenían que dar alimento, les tenían que poner la ropa, hermanos. Ahora bien, hermanos, yo les decía, hermanos, nosotros éramos como aquellos leprosos. Dice la Escritura, hermanos, que nuestros pecados eran como una llaga podrida. Así éramos. Y yo les decía también, hermanos, que cuando estos leprosos dicen, bueno, nos quedamos aquí o nos vamos, ellos decidieron irse al bando enemigo y dijeron, bueno, si vamos a morir, pues nos morimos, y si nos dan permiso de vivir los asirios, pues vivimos. Y cuando ellos iban llegando, hermanos, al campamento, se dieron cuenta que Dios había alejado al ejército asirio, y ellos encontraron ese campamento totalmente solo, hermanos, lleno de víveres, lleno de riquezas. Poseyeron esas riquezas, primeramente saciaron su hambre y su sed, y de ahí comenzaron a tomar oro y plata para ellos mismos. Pero como vieron que toda esa riqueza ahí se iba a quedar, Dios, hermanos, comenzó a redarguir sus mentes y sus corazones. Él comenzó a redarguirlo, a redarguir a esos 4 leprosos. Y cuando los redarguyó, hermanos, uno de estos leprosos dijo, no es bueno lo que estamos haciendo. Vamos a nuestro pueblo, vamos a nuestra ciudad a decirles que hemos encontrado alimento, que hemos encontrado comida y bebida y riquezas para que nuestra nación pueda salir adelante. Y yo se los aterricé con nuestra vida espiritual, hermanos, y con nuestras vidas. Les decía yo a mis hermanos, nosotros éramos como esos leprosos y ahora nosotros tenemos que ir a aquellas personas y decirle, mira, hemos encontrado el pan de vida, el agua viva para nuestras almas. Y terminé y concluí, hermanos, leyéndole una porción del Evangelio según San Juan, hermanos. Yo les dije de la siguiente manera, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Compartir a Cristo, decirle a la gente, mira, Cristo es el pan de vida, Cristo es esa agua viva. Mira, si tú comes de este pan, si tú tomas de esta agua, tú no vas a carecer de ninguna cosa. Y les decía claramente, hermanos, por eso es que hoy en día nuestra sociedad cada día se hunde y se hunde más.
por la falta, hermanos, de que nosotros como leprosos, ahora bendecidos y limpiados en la sangre de Cristo Jesús, vayamos y le digamos, miren, tú en tu vida puedes ser limpio en la sangre de Cristo. Tú tienes este pan, tú tienes esta agua. Sé limpio y sé rico para con Dios. ¿Encontraste un tesoro? ¿Hemos hallado un tesoro? Vamos a compartirlo. Pero no se trata, hermanos, de hablar el mismo mensaje en esta hora. En esta hora, hermanos, Dios ha preparado una parte de su palabra también para nosotros. Nosotros que ya llevamos un poquito más de tiempo en el camino de Dios, el título de esta predicación, hermanos, es ¿esto te ofende? ¿Esto te ofende? ¿Esto nos ofende? Lo que a continuación, hermanos, voy a expresarle en unos 23 minutos, hermanos. Espero en Dios, hermanos, que esto nos sirva a nosotros y que lo podamos poner en práctica. Dice aquí, hermanos, buscando en el diccionario, hermanos, en el diccionario, un diccionario común, hermanos, dice aquí que la palabra de ofender tiene el siguiente significado: es hacer daño físico, injuriar, fastidiar, desagradar, picarse, enfadarse, daño o molestia. La Biblia dice, hermanos, que la palabra ofender tiene como significado escandalizar, tropezar o tropiezo. Yo me quiero, hermanos, enfocar a un par de sinónimos con respecto a esta palabra que quiere decir ofender, hermanos. Yo me quiero más enfocar hacia lo que es desagradar, enfadarse, molestia, hermanos. Y no quiero, hermanos, hablar de las ofensas de un hombre contra otro hombre, ni del perdón que debemos buscar como hermanos ante una acción de este tipo, cuando entre hermanos nos ofendemos. Yo no quiero abordar eso. Yo no quiero abordar eso. Eso usted lo puede leer en Mateo capítulo número 6, versículo 14, Mateo capítulo número 18, versículo 35, y Santiago capítulo 5, versículo 16. Usted puede encontrar cómo se debe de perdonar un hermano con otro con respecto a ofensas, con respecto a un agravio, a una expresión verbal, hermanos, que nos hiere, que nos lastima. Yo me quiero enfocar, hermanos, más bien de cómo Dios nos ve como pecadores que somos y cómo Él nos llama realmente, cual tal somos, hermanos. Y a veces, hermanos, pudiéramos nosotros pensar que si Dios, siendo amor, nos va a tratar con amor, hermanos. Sí, Dios nos va a tratar con amor, hermanos, pero va a llevarnos a un punto en el cual nosotros en nuestra vida, en nuestra alma, hagamos conciencia, hermanos. Tenemos que hacer uso, hermanos, de una manera correcta de la palabra de Dios. Hermanos, la palabra de Dios no es fácil, y más cuando nos hablan con respecto de la verdad, de cómo nuestra vida es delante de Dios. Hermanos, no nos gusta, nos ofendemos, nos causa molestia, nos desagrada, nos escandalizamos, hermanos, muchas veces de las palabras que pudiera utilizar el siervo de Dios. Hermanos, yo también un día fui un miembro de una iglesia, hermanos, y muchas veces el predicador, el siervo de Dios, el pastor, predicaba duro en contra del pecado, hermanos. Y muchas veces, hermanos, a mí me tocó agachar solamente la cabeza y decir: Señor, perdóname, tú sabes que yo soy eso. Pero yo después miraba a otros hermanos y la gente mayor y gente que en algún momento estaba viviendo alguna situación difícil, y veía, hermanos, cómo agarraban y se movían en su asiento, hacían así, o simplemente agarraban, se paraban y se salían del templo para no escuchar la predicación. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando el hombre es expuesto a la luz y sus pecados son evidenciados, hermanos, eso genera molestia. Eso genera molestia. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar brevemente en este momento, hermanos, para pedirle a Dios dirección. El título de la predicación, vuelvo a repetirles, es ¿esto te ofende? ¿Esto nos ofende? Vamos a orar. Oremos. Señor y Dios y buen Padre, estamos aquí los que debemos de estar. Es con un propósito.
No hay casualidades dentro de tu voluntad, Señor. Lo que hemos de escuchar, Señor, es porque urgentemente lo necesitamos. No es el producto, Señor, de un acto circunstancial. Es el producto, Señor, de que en este momento, Señor, necesitamos oír y escuchar esto, Señor. Lo requerimos urgentemente. Lo necesitamos urgentemente, Señor. Háblanos, Señor, a nuestro corazón. Y si nos ofendemos, y si nos sentimos lastimados, Señor, es para nuestro bien. El cuchillo de un cirujano ha de doler, ha de lastimar, pero es necesario para quitar aquello que realmente está dañando nuestro cuerpo. Y Padre, sabemos que también el cirujano utiliza un medio que se llama anestesia, que sirve, Señor, para dormir alguna parte del cuerpo y poder efectuar una cirugía. Señor, nosotros no nos vamos a aplicar una anestesia, ¿verdad?, de nuestro corazón, Señor, pero sí vamos a aplicar la llenura y la presencia de tu Espíritu Santo, para que lo que tengamos que recibir, Señor, sea con agrado, sabiendo que es para nuestro bien. Ayúdanos, por favor, Señor, y danos en este momento la llenura de tu Espíritu Santo. Aleja de este sitio todo espíritu inmundo, danos tranquilidad, y que en estos aproximadamente 20-25 minutos seamos ricamente bendecidos y que no volvamos a nuestras casas como veníamos, Señor. Que lleguemos diferentes, transformados, y podamos hacer todo aquello que es pertinente. Gracias, Padre, te alabamos y te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, a quien sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo, ahí en Juan capítulo número 6, cuando yo les comenté esto acerca del pan de vida, los fariseos que estaban ahí, los hombres religiosos que estaban ahí y lo rodeaban a él, cuando escucharon decir estas palabras, hermanos, ellos expresaron de la siguiente manera, al igual que sus discípulos, al igual que sus seguidores, mucha gente seguía al Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo, fíjense qué es lo que pasa en el versículo 60 del capítulo 6 de Juan, dice, al oír al oírlas, sus palabras, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Esto te ofende? ¿Esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le iba a entregar. Y dijo, por eso os he dicho, que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Jesús Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 11. ¿Qué fue lo que pasó aquí, hermanos? El Señor Jesucristo en sus palabras fue muy duro, hermanos. Fue muy directo, fue en contra del pecado, hermanos. Un día se atrevió el mismo Señor Jesucristo a decirle, vuestro padre es el diablo. Se lo dijo a los fariseos, a los religiosos de su tiempo. Si ustedes hicieran las obras de Abraham harían, pero no las hacen. Ustedes son hijos del diablo. Y ellos, hermanos, claramente aquí dicen, sus discípulos, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Hermanos, mucha gente, hermanos, hoy en día trata de buscar comodidad en la iglesia. Siempre, hermanos, la gente va a tratar de buscar el sitio donde más le agrade para sentirse bien, hermanos.
Pero Dios, hermanos, no nos ha llamado para sentirnos bien. Nos ha llamado, hermanos, para hacernos ver nuestra condición y la realidad en la cual vivimos, hermanos. Porque Él sabe, hermano, que si nosotros estamos viviendo vidas desordenadas, vidas desubicadas, delante de su presencia, hermanos, el final va a ser la ruina total, hermanos, en el infierno. Dios nos tiene que hablar tal cual somos nosotros, hermanos. Yo les he dicho un sinfín de veces, hermano, imagínense un médico adulador, un médico que nada más le habla acerca de lo bien que se va a sentir cuando usted está en una enfermedad de fase terminal. El médico que es realmente responsable y profesional le tiene que decir, ¿sabe qué usted, señor o señora, usted tiene cáncer? Y si no se atiende inmediatamente se va a morir. Y para esto hay que aplicar cirugía, para esto hay que aplicar tratamiento, para esto hay que aplicar radiación. Señora, usted o señor, usted se tiene que aplicar esto. Obviamente, hermano, nos va a ofender, porque es lo que no quisiéramos oír. Me voy a morir si no me atiendo. ¿Qué va a pasar de mi vida? Y a veces, hermanos, en el área médica hay cada personaje, hermanos, tan groseros, tan ofensores, hermanos, pero ¿qué creen? Son los más eficaces que de los médicos bonachones, ¿verdad? Que nada más le dan largas a uno. Hermanos, en estos días estuvimos viendo algunas predicaciones, estuvimos mi esposa y yo analizando, estudiando predicación, estuvimos escuchando predicación, hermanos, de siervos que Dios ha utilizado, hermanos, por más de 32 años, hermanos. Y decía uno de estos siervos, y decía claramente, hermanos, debe de existir iglesias estrictas, porque el hombre, dice la Escritura, va de mal en peor. Todos los designios del hombre son dirigidos hacia el mal, hermanos. Decía este hombre, si hoy nosotros le permitimos, ¿verdad?, a nuestros miembros de la iglesia vivir de esta manera, al rato van a terminar totalmente arruinados en sus familias. Hermano, en una iglesia debe de haber normas, debe de haber condiciones, hermanos, que a nosotros nos lleven a vivir vidas ordenadas. Muchas veces, hermanos, nosotros los siervos de Dios, hermanos, los pastores, tenemos que refrenar lo que queremos decir, hermanos, con tal de no ofender a la grey, hermanos, al rebaño de Dios. Y debemos de ser muy cuidadosos con nuestras palabras. Y a veces, hermanos, no quisiéramos decir lo que queremos, pero tenemos que decirlo porque Dios nos lo está indicando. El mismo Señor Jesucristo dice, ¿os ofende esto? Dice que desde aquel día muchos de sus discípulos dejaron de seguirme. El Señor volvió a ver a aquellos que había escogido, incluyendo a aquel que era diablo, que era Judas Iscariote, y le dijo, ¿acaso también queréis ir vosotros? ¿Ustedes también se quieren ir? Ustedes que me han seguido tanto tiempo, ustedes que han estado conmigo, que han visto mis milagros, mi poder, mis maravillas, mis enseñanzas, ¿ustedes se quieren ir también? Aquí el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Tu palabra es dura porque es eficaz. Tu palabra nos ha redimido, tu palabra es vida, nos ha traído vida cuando andábamos muertos. Señor, ¿a quién vamos a ir? Porque tú predicas con autoridad, no como los fariseos que no tienen autoridad. Tú lo que hablas es porque lo vives y tienes vida. ¿A quién vamos a ir? Hermanos, hoy mucha gente está buscando iglesias cómodas, hermanos, donde siempre les hablen de amor, de amor, de amor, de amor, pero nunca de juicio, de juicio, de juicio, de juicio, hermanos. La gente allá afuera, hermanos, está viviendo una vida desenfrenada. Las iglesias, hermanos, yo los veo como grandes hospitales, donde hay un médico especialista, primeramente es Jesucristo, y tiene un gabinete, ¿verdad? Así como, ¿se acuerdan de esa serie, ¿verdad? El Doctor House? Había un principal y él estaba rodeado, ¿verdad?, de otros especialistas. Esos especialistas, hermanos, se llaman los siervos de Dios, sus pastores. Y él sabe, hermano,
¿Cómo va a poner a esos siervos? ¿En qué áreas y en qué diferentes lugares para poder atacar ese cáncer maligno que se llama pecado, hermanos? Porque Él es el médico, hermanos. Él es el doctor de doctores, hermanos. Cuando escuchamos la palabra de Dios, hermanos, debemos de entender que es para nosotros, no es para el que está al lado o para el que está a nuestro otro lado, o el que está atrás o el que está adelante. Es para nosotros, hermanos, porque lo necesitamos. Ahora bien, hermanos, en otra ocasión, ahí en Mateo capítulo número 23, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, antes de ir a la cruz del Calvario, lleno del poder del Espíritu Santo, habló tremendas palabras en contra, hermanos, de la falsa religiosidad, de la falsa adoración de su tiempo. Y Él dijo claramente, dice Jesús acusa a escribas y fariseos. Y fíjese bien cómo el Señor Jesucristo les habló por su nombre, atacó el problema, hermanos, apeló a sus conciencias, apeló a sus corazones, les hizo ver su condición delante de Dios, porque ellos estaban tratando de vivir vidas que no agradaban delante de Dios. Y Jesucristo, hermanos, el mismo Señor les dijo, mira, fariseo, mira, escriba, limpia tu vida. Pero antes de decirle eso, le dijo unas palabras muy fuertes. Y le dijo así: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no os hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Las filacterías, hermanos, eran unas cajas de cuero que se ponían en la frente y en las manos y llevaban la ley de Moisés, hermanos. Dice aquí, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Siempre querían ser vistos. Después dice, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí, maestro, maestro, pero vosotros no queréis que os llamen rabí, maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, el que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y aquí viene lo fuerte, hermano, dice, mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, por recorrer mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Y hermanos, y así sigue hasta el versículo número 36. El Señor Jesucristo le dice muchas veces en su cara, hipócrita, 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 hipócrita. Y después fíjense, hermanos, llegamos al versículo número 23 y fíjense lo que pasa. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías de ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Fíjense, hermano, qué palabra tan dura, hermano, qué hiriente nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué era lo que estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo? Apelando a la conciencia de esos hombres. Tenía que hablarles, hermanos, con mano dura, con autoridad, y decirle, mira fariseo, mira escriba, eres un ciego, eres un hipócrita, mira, por fuera aparentas algo, pero por dentro estás podrido.
Para que tú puedas proyectar afuera, primero adentro debes de estar limpio. ¿Esto os ofende? ¿Acaso queríos ir también vosotros, ustedes los 12 que escogí? Muchas iglesias, hermanos, hoy no están llenas, no se reúnen, hermanos, por causa de lo mismo. Y en esa iglesia nos prohíben a las mujeres, ya no voy a empezar. No nos quieren ver con pantalones. Ahí los hermanos tienen que ir todos los días bañados. No pueden entrar al baño en el tiempo de la predicación. No deben de hacer ruido. Deben de estar callados, deben de estar derechos. No, el ujier va, cuando va a entrar el hermano o la hermana, nos dice dónde nos debemos de sentar cuando yo me quiero sentar adelante. Y así, hermanos, nos ofenden, nos sentimos ofendidos. Hermanos, yo muchas veces me sentí ofendido en una iglesia, hermano. Y ahí está mi esposa que no les va a dejar mentir. Es que como jarrito de Tlaquepaque. Ay, y no nos gustaba, hermanos. No nos gusta. Nuestra carne no le gusta. O si nos gusta que nos digan nuestras verdades. ¿Verdad que no? No, hermanos, no nos gusta. Pero cuando venimos ante la palabra de Dios, hermanos, y nosotros comenzamos a leer la palabra de Dios, y por cierto, hermanos, si usted no lee la palabra de Dios y el pastor le predica, no se ofenda, porque viene la palabra de Dios. Si nosotros leyéramos todos los días la palabra de Dios, podríamos entender lo que Dios quiere para nuestras vidas. Vamos a encontrar, hermanos, que Dios nos va a llamar de muchas maneras, y vamos a decir, Señor, si es cierto, soy así, soy así, soy así, Señor, perdóname. Ayúdame, Dios mío, a cambiar mi vida. Soy un mentiroso, soy un mentiroso. Soy un cobarde, soy un cobarde. Soy un adúltero, soy un adúltero. Soy enojón, soy enojón. Soy, vaya, todo lo que usted pueda poner de las acciones de su carne. Soy flojo, soy perezoso, Señor. Aquí lo dices tú en tu palabra. Pero es para mi bien, para que yo tome el rumbo correcto y pueda hacer lo que a ti te agrada. Ahora, hermanos, ustedes pueden leer la palabra de Dios, hermanos. En el Nuevo Testamento hubieron predicaciones tan fuertes, hermanos, que pareciera que eran con la finalidad de ofender y lastimar a las personas. Pero no era esa la finalidad, hermanos. La finalidad, hermanos, era redarguir, hermanos, al hombre en sus conciencias. El mismo Señor Jesucristo un día le trajeron a una mujer, a María Magdalena, y le dijeron, mira, esta mujer fue sorprendida en el acto del adulterio. A ver, ¿qué dice la ley de Moisés? Hermanos, estaban ofendiendo a Jesucristo. Imagínense un joven, porque nuestro Señor Jesucristo fue joven, tenía 30 años cuando comenzó su ministerio. Y los hombres fariseos, estos saduceos y escribas, hermanos, eran personas ya mayores. Ya estoy hablando de personas de 45, 50, 60 años, hasta más. Y llegaron con ese joven, el joven maestro, el joven rabí, Jesucristo, y le dijeron, a ver, Jesús, esta mujer fue agarrada en el acto del adulterio. A ver, ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Qué estaban haciendo, hermanos? ¿Lo estaban ofendiendo? Y el Señor Jesucristo mismo agarró, dice que estaba escribiendo con su dedo en la arena. Muchos dicen que probablemente estaba escribiendo los 10 mandamientos. Cuando escribió las tablas allá en el monte Sinaí que le fueron otorgadas a Moisés, muchos dicen que probablemente estaba escribiendo los 10 mandamientos. Otros dicen que estaba escribiendo los pecados de cada uno de esos hombres. Y el Señor Jesucristo le contesta y le dice, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Él también, hermanos, les respondió. Sus conciencias les comenzaron a acusar, y cada uno de ellos, desde el más chico, dice, hasta el más grande, del más grande al más chico, hermanos, comenzaron a dejar sus piedritas y vámonos. Mujer, ¿dónde están los que te acusan? Yo no veo ninguno. Hazme un favor, vete y no peques más. Casi también le llegó a decir a la mujer, mira, yo sé, porque yo soy Dios, yo sé lo que tú estás haciendo, pero yo no te voy a condenar, nada más te pido un favor, vete y no peques más. O sea, ya no andes, porque para la otra no me vas a encontrar y voy a permitir que te apedreen por la ley de Moisés.
porque yo no he venido a abrogar, sino a cumplir la ley. Hermanos, un día también hubo un hombre que predicó muy duro en contra del pecado. Ahí en Lucas capítulo número 3, hermanos. Fíjense bien, hermanos. Lucas capítulo número 3. Yo le quiero hacer una pregunta, hermano, antes de leer esto. Hermano, ¿cómo le gustaría que fuera el siervo de Dios en esta iglesia? ¿Un hombre aludador o un hombre celoso de la palabra de Dios? ¿Cómo le gustaría? ¿Celoso? ¿Usted qué opina, hermano? ¿Celoso? Hermana Miguel, ¿tú qué opinas? ¿Y tú qué opinas? Suegro, ¿usted qué opina? ¿Celoso? Esposa mía, ¿qué opinas? ¿Celoso? No, no como dicen ahí un chambón, ¿verdad? Ahí de que, ay, se va. Pues si ya cayeron por allá en algo indebido, no importa, Dios los ama, vénganse todos. Ay. Hermano, ¿será que Dios bendiga una iglesia donde hay pecado? ¿Van a vivir engañados, hermanos? ¿Viviremos engañados todos? Dice la escritura aquí, hermanos, en Lucas capítulo 3. Predicación de Juan el Bautista, dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Tracónite y Lisanías tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos serán allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Qué ofensa, hermanos? ¿Qué ofensa tan grande? ¿Qué palabra tan dura, hermanos? Venía la gente, hermanos, para bautizarse porque se sentían mal en su interior, en su ser, y todavía Juan el Bautista los apedreaba, los lastimaba con sus palabras. ¡Hey! Generación de víboras. ¿Saben qué era lo que hacían las víboras, hermanos? Les voy a explicar por qué dijo Juan esto. Las víboras, hermanos, en el desierto tenían un efecto. Las víboras son reptiles de sangre fría, hermanos. Estos animales, hermanos, cuando sale la luz del sol, cuando comienza el día, hermanos, y el sol comienza a calentar la tierra, estos seres vivientes, hermanos, salen al sol, en algún momento dado calientan su sangre y se vuelven a meter a sus cuevas. Cuando dice aquí, hermanos, generación de víboras, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? Lo que hacían, hermanos, para ahuyentar a las víboras también de las casas y de los lugares era prender fuego. Y cuando prendían fuego, hermanos, para secar o matar la hierba, hermanos, quemar la hierba, esos reptiles también salían, hermanos, y se escondían en lugares oscuros, en lugares donde no podía llegar el fuego, salían huyendo. Así salían. Cuando Juan el Bautista le dice, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Quiere decir, hermanos, que el justo juicio de Dios ya venía en camino, hermanos. El fuego ardiente de Dios ya venía en camino, hermanos. Juan el Bautista agarra y se para, generación de víboras. Oye, hermanos, qué dura es la palabra de Dios, amén. Hermanos, muchas veces el siervo de Dios tiene que callar lo que es la verdad para no ofender. ¿Pero qué creen? Dios es ofendido más por el siervo que no quiere predicar la verdad en contra del pecado, hermano. El mismo Señor Jesucristo, vuelvo a repetir, dijo, ¿os ofende esto?
¿Os ofenden mis palabras? ¿Te ofendes, hermano, hermana, por lo que se predica aquí? ¿Te ofendes? ¿Te has sentido ofendido por el pastor? ¿O por la palabra de Dios? Ay, es que ese médico es bien duro, ese médico es bien grosero, es bien altanero, ¿ah? Tiene un concepto de sí mismo superior al mismo, ¿ah? Pero resulta cuando usted va, ¿verdad?, ahí a la dirección y usted pregunta por el doctor, no sé, a lo mejor, Piel Roja, ¿va? Vamos a poner el apellido así, Piel Roja. Oiga, ¿y cómo es el doctor Piel Roja? No, mire, señor, es uno de nuestros mejores especialistas aquí en esta unidad médica, aquí en la clínica. Tiene cursos de esto, tiene cursos de aquello, ha ido a esto y es el mejor especialista. Oiga, pero señor, qué grosero es ese doctor. ¿Cómo trata a sus pacientes? Así nada más a la y se va y es bien grosero y no se tienta el corazón y le dice a uno, sí señor, pero es el más efectivo. Ahora tenemos otro, va, Plácido Domingo, va. ¿A cuál quiere usted? ¿A Piel Roja o a Plácido Domingo? Va, este doctor, pues es chambón, ¿verdad? Y pues ahí le gusta, va, y pues sí, a la gente ahí más o menos. No, pues yo quiero a Piel Roja, va, porque si me ha de poner la piel roja, va, con cada cachetazo, va, cada cachetada que me da, pues yo prefiero ese. Yo lo prefiero a Plácido Domingo, a andarla llevando plácidamente, ¿verdad? No, hermanos, no. En la iglesia, hermanos, debemos de comenzar a entender algo, hermanos. Si queremos el día de mañana ser una iglesia fuerte, una iglesia bendecida, donde hayan familias bendecidas, hermanos, la iglesia, juntamente con el siervo de Dios, deben de ser estrictos. Aquí hay jóvenes, que ayer hablaba con algunos de ellos. ¿Sabe, hermano, a mí que me da gusto? Que aunque somos 3 jovencitos, bueno, no yo, ellos, ¿verdad? Aunque ellos son 3 jovencitos, hermanos, ellos salen a ganar almas, salen a predicar. Mientras que hay uniones de jóvenes, hermanos, donde tienen 20, 30 uniones de jóvenes y no hacen lo que a Dios le agrada. Viven vidas desordenadas entre semana. Llegan a adorar a Dios el sábado, a cantar. Y sus vidas están hechas. Y para eso, hermanos, se necesita que el siervo de Dios también ponga el ejemplo. Y no se crean, hermanos, cuando leemos la palabra de Dios aquí, Dios muchas veces me ha reprendido, hermanos. Muchísimas veces, si no es que todos los días. Dios me dice, ¿sabes qué? Tú eres flojo, tú eres perezoso, tú eres dejado, eres impaciente, eres iracundo, eres esto, eres aquello. Ay, Señor, ya no, párale, Señor. Acuérdate, Dios mío, que soy polvo. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra de Dios es dura. La palabra de Dios es dura. Y es dura, hermanos, porque trae eficacia, hermanos. Por cierto, hermanos, cuando nos hacemos una herida, un medio casero, ¿qué es lo que echamos a nuestra herida? Si tenemos sal por ahí, le echamos sal, ¿va? ¿Y por qué le echamos sal si sabe que nos va a doler? ¿Verdad? Nos cortamos por ahí, tengo sal para que no se infecte la herida, agarramos el bonche de sal y ¡zas! ¡Oh! Así es la palabra de Dios, hermano. Échale sal al animal, no, échale sal a la herida. Jesús mismo dijo, vosotros sois la sal del mundo. Si la sal se hollare, ¿de qué sirve? No sirve para nada, hermano. Ahora bien, mis hermanos, quiero concluir diciéndolo lo siguiente. Dice la palabra de Dios, hermanos. Quiero que vayamos ahí a Gálatas. Capítulo 5, hermanos. Gálatas, capítulo número 5. Estamos concluyendo, hermanos. Gálatas, capítulo 5. El siervo de Dios, la iglesia quiere ver que el siervo de Dios sea un hombre celoso. El siervo de Dios quiere ver que la iglesia sea una iglesia celosa. Y así, hermanos, todo es recíproco. Entonces vamos a ser una iglesia celosa. Celosa por la palabra de Dios. Celosa en las acciones en Dios. Celosos en la manera de pensar, en nuestra manera de vivir. Dice aquí, capítulo número 5, versículo número 19. Dice así. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio,
El Señor Jesucristo, hermanos, Dios mismo nos tiene que decir adúlteros. Después nos dice fornicación. El mismo Señor Jesucristo nos tiene que decir, tú eres un fornicario, fornicaria. Después dice Dios mismo, inmundicia, eres inmundo, inmunda. Después dice lascivia, eres un lascivioso, lasciviosa. Después dice, eres un idólatra, idolatría, dice. Después dice hechicerías, eres un hechicero, hechicera. Después dice enemistades, mira, tú eres una persona conflictiva. Pleitos, eres un peleonero, eres una peleonera. Dice celos, eres una persona celosa, celoso. Iras, dice, eres un hombre, una mujer iracundo, iracunda. Dice contiendas, eres un hombre contencioso, contenciosa. Disensiones, eres un hombre, una mujer divisionista. Después dice herejías, eres un hombre hereje, una mujer hereje. Envidias, envidioso, envidiosa. Homicidios, eres un homicida, una homicida. No has predicado mi palabra. Borracheras, eres un borracho, una borracha. Orgías, ya no me voy a meter en detalles, ¿verdad? Dice, y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermanos, es dura la palabra de Dios porque sabe Dios qué es lo que necesitamos, hermanos. ¿Qué pasaría si Dios no nos hablara con la verdad, hermanos? Eso no puede ser porque Dios es verdad. Dice ahí en Apocalipsis, hermanos, capítulo número 20, hermanos. 21 dice y 8. Dice así, si Dios no nos hablara con la verdad, hermanos, no sabríamos el destino final del hombre. Dice aquí, Apocalipsis 21, 8, dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Si el Señor Jesucristo, hermanos, no nos hablara con la verdad y nos sintiéramos ofendidos, hermanos, no sabríamos el sitio final de cada una de nuestras almas. Pero gloria a Dios, hermanos, porque hoy sabemos, gracias a esta palabra dura, hermanos, cuál es el destino de cada hombre, de cada ser humano. ¿Os ofende esto? ¿Esto nos ofende? ¿Esto te ofende? Es increíble, hermanos. Hay una película que hemos visto aquí, ¿sí se acuerdan, hermanos? La película esta que dice A medias tintas. Vemos a dos siervos, aparentemente dos, porque es uno realmente. Uno que el que manda es el miembro y le paga dinero para que él escoja a los que creen que son los predicadores que han de llegar para distraer a la congregación. Y es una iglesia, ¿verdad?, que siempre está en fiesta, en fiesta, en fiesta, en fiesta, y cuando se trata de trabajar para la obra de Dios, hace la invitación y todas las manos abajo. Y cuando se trata de la fiesta, va todos, hey, yo coopero, yo pongo los refrescos, yo pongo los tamales, yo pongo aquello, y todo, ¿verdad? Pero llega el tiempo de la predicación, nadie, hermanos. Y de repente vemos la otra escena, vemos al siervo de Dios, hermanos, predicando duro en contra del pecado, y tiene atrás de fondo, dice, Dios es amor. Y está predicando duro en contra del pecado, hermanos. ¿Y saben cómo está esa iglesia? No está llena, está medio vacía. Pero ese es el siervo que está haciendo la voluntad de su Padre Celestial. Es aquel que está yendo a los basureros a predicar el evangelio y rescatando y predicándole a los drogadictos, haciendo campañas evangelísticas, haciendo todo lo posible por el pueblo de Dios. Mientras que el otro nada más está entreteniendo a la congregación, hasta se mueve, ¿verdad? Y hace así como perro, y como que hace como que le muerde un perro, y así, hermanos. Está buena esa película, hermanos, ¿eh? Se llama Medias Tintas. Hermanos míos, oren mucho por esta pequeña iglesia. A Dios no le impresionan las cantidades, a Dios le impresiona la calidad. Y esa calidad, hermanos, va a afectar a otras personas. Que mira, en esa iglesia todos sus miembros, incluyendo al siervo de Dios, todos son personas bien celosas de la palabra de Dios. Ahí, mira, no permiten que haya noviazgos entre jovencitos. Ahí no permiten, ¿verdad?, que el pastor ande ahí, que andan tomando, andan fumando. No. Ahí todos caminan, ¿verdad? Todos también enfiladitos. Ahí no le permiten a los jovencitos que anden con arete, con los pelos parados, ¿verdad?, que anden hablando malas palabras en el servicio. Ahí no permiten eso. Ahí, mira, todos derechitos.
Ahí no le permiten al pastor, va, y el mismo pastor ahí también tiene que estudiar todos los días la Biblia, tiene que leer la Biblia, tiene que orar, porque también la congregación conoce la palabra de Dios y sabe la congregación si el pastor está hablando herejías, porque la congregación conoce la palabra de Dios. Así que más le vale al pastor que también estudie y se prepare, porque también por ahí va. No vaya a ser que Daniel era un tramposo, ¿va? Por ahí escuchamos un día, ¿va?, que alguien dijo que Daniel era un tramposo. Obviamente, hermanos, eso fue un error de un servidor. Pasar al frente a alguien que apenas está aparentemente conociendo la palabra de Dios. Hermanos, oremos mucho, hermanos, y pedámosle a Dios que nos llame por nuestro nombre. ¿Cuál es nuestro nombre, hermanos? Hermosos Pies de la iglesia, hermano, pero ¿cuál es su nombre? ¿Cómo Dios le llama a usted? ¿Cómo le llamaría Dios a usted si Dios en este momento quitara, verdad, esta máscara que nosotros poseemos? ¿Cómo nos llamaría Dios? Hijos, pero más allá de hijos, ¿cómo nos diría Dios? Aparte de siervos, hermanos, ¿cómo nos vería Dios con nuestro pecado? ¿Cómo te llamas tú con tu pecado? A eso voy, hermanos. No me diga, ¿va? ¡Ay, chismoso! No, no me diga. ¿Cómo le llamaría Dios? No me digan a mí nada. ¿Cómo nos llamaría Dios en este momento, hermanos? En general pecadores, pero específicamente, hermanos, Dios nos habla de pecados uno tras otro, hermanos, de los cuales debemos de arrepentirnos. Vamos a ponernos en pie, hermanos, vamos a orar. Por favor. El leproso tenía que decir inmundo, inmundo, inmundo. Ya la gente sabía, ¡ay, viene un leproso! ¡Córrele! Pudiéramos decir, hipócrita, 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 mentiroso, 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 altanero, 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 envidioso, envidioso, amargado, 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 lujurioso, lujurioso. Ahí viene un lujurioso, cuidado, chamaca. ¿Por qué, hermanos? Porque es lo que nosotros necesitamos decirle a Dios. Señor, yo soy esto. Y sé que tú me hablas y me dices lo que yo soy, aunque me ofenda. ¿Te ofende esto? Decía el mismo Señor Jesucristo. ¿Os ofende? Pedro dijo, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Nos duele, Señor, sí nos duele que nos digan nuestra verdad, que nos digan nuestras verdades, pero es más eficaz el que tú nos digas cómo nos ves, a que caminemos en camino perdido y de muerte, que no nos va a llevar a nada, sino vivir vidas engañadas, como había pasado con estos fariseos. Señor Dios y buen Padre, gracias te damos en esta noche. Gracias, Señor, por nuestra reunión. Gracias, Señor, como nos hubiera gustado tener aquí a nuestros hermanos en la mañana. Queremos rogarte, Señor, por estas familias que están comenzando a caminar de tu mano. Ayúdanos, Señor, a no dejarles, a procurarles, para que ellos entiendan su condición delante de ti. Te rogamos, Señor, que tú utilices grandemente a nuestro hermano José, a su familia, Señor, porque estando sus hermanos ahora ahí en su casa, ellos tendrán la oportunidad de decirles a sus familiares lo que tú has hecho en su vida. Él tiene el deseo, Señor, de que tú lo ocupes, al igual que su esposa, y sabemos que hay un enemigo que no los va a dejar tranquilos. Señor, te pedimos también por los que estamos aquí. No es casualidad que estemos aquí. Señor, queremos que en este año 2014 tú nos bendigas. Queremos ser una iglesia celosa. Queremos ser una iglesia estricta. Queremos que cada uno, Señor, de los que estamos comenzando a integrar esta iglesia, podamos vivir vidas ordenadas. Y cuando sea necesario escuchar de tu palabra aquello que estamos haciendo mal, Señor, más vale, Señor, ser reprendidos por ti, Señor, que por el hombre. Ayúdanos cada día a leer tu palabra, a orar y meditar en ella, que en lo que nosotros podamos leer, tú nos señales cuál es nuestro pecado y que lo llames por su nombre para que nosotros te lo confesemos y te lo declaremos. Y tú lo quites, Señor. Tú sabes, Señor, cuántas veces te he fallado, cuántas veces, Señor, te he ignorado,
cuántas veces no he querido, Señor, acudir a la luz de tu palabra. Perdóname, perdóname, Señor, y perdónanos a cada uno de nosotros. Señor, el mundo hoy vive desenfrenado por la falta y la carencia de iglesias estrictas, de iglesias celosas, de iglesias que abracen tu palabra y que la pongan en práctica. Por eso la humanidad, el mundo entero está perdido, Señor. Por eso hoy un cristiano es menospreciado, porque el cristiano no vive de acuerdo a tu palabra. Somos insultados, somos vituperados, pero por si fuera poco, Señor, tu nombre es afrentado por causa nuestra, Señor. La gente hoy no quiere saber nada del cristianismo. La gente no quiere saber nada de las religiones, porque nosotros los que presumimos ser tus hijos te hemos fallado, Señor. Y la gente ve nuestro mal testimonio. La gente no quiere ser como nosotros y nos dicen hipócritas. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Ayúdanos realmente a vivir la vida cristiana. Señor, que este año 2014 sea diferente. Que este año 2014 tu iglesia sea celosa. Que prediques tu iglesia, Señor, tu siervo, que prediquen en contra del pecado, Señor, y que nos des vidas restauradas. Ayúdanos, Señor, por favor. Tú mismo, Jesucristo, nos dijiste, ¿esto os ofende? ¿Te sientes ofendido en este momento? ¿Acaso piensas huir? ¿Acaso piensas dejar tu sitio? ¿Acaso piensas otra vez marcharte? Señor, pudiéramos responderte en este momento, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Estos hombres, Señor, te siguieron hasta la muerte. Y muerte con sacrificio, muerte de cruz, porque estuvieron dispuestos a sufrir por causa de la verdad. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por las heridas que tienes que provocar y tú mismo sanarlas. Gracias, Señor. Gracias por todo. Te lo rogamos y te lo pedimos